Bueno, muchachos, entonces, teniendo en cuenta las inquietudes que algunos me manifestaron, profe, ¿siempre va a tener esta estructura el triángulo rectángulo? No necesariamente. Y les voy a mostrar con otro ejemplo para que nos pueda quedar claro. Supongamos que tenemos el mismo triángulo en principio, ¿cierto? Acá tengo un triángulo rectángulo. Recuerden que el cuadradito siempre me implica que ese ángulo es de 90 grados y por ende el triángulo es rectángulo. Pero en este caso me van a dar un ángulo diferente. El ángulo de interés va a ser, digamos, puesto en el otro lugar del triángulo. Entonces, ¿cómo se llama cada uno de estos elementos que tenemos acá? El lado que está al frente del ángulo de 90 siempre se va a llamar hipotenusa. ¿Listo? El que está al frente del ángulo se va a llamar cateto opuesto. ¿Listo? Y el que está al lado siempre va a ser cateto adyacente. Este es un error muy común que cometemos al principio cuando no sabemos y siempre colocamos cateto adyacente en el mismo lugar y cateto opuesto en el mismo lugar. El adyacente y el opuesto se definen con base al lugar donde esté el ángulo. ¿Listo? En este caso, nuestro ángulo de interés es beta. Y miren que cambió la posición con respecto a este que era el ángulo teta. En principio son los dos mismos triángulos, pero el hecho de cambiar el orden del ángulo genera que estas definiciones sean diferentes. ¿Hasta ahí me hago entender? Muy bien. Ahora vamos a estudiar lo que son las funciones trigonométricas básicas, cómo se definen, las funciones trigonométricas recíprocas y cómo se relacionan entre ellas. Vamos a ver entonces las funciones trigonométricas, las básicas y las recíprocas. Voy a contarles cómo se llaman y después cómo las ubicamos en el triángulo rectángulo y cómo se definen. ¿Listo? Estas funciones trigonométricas, como están definidas, solamente se pueden en un triángulo rectángulo. No puede ser un triángulo isósceles, no puede ser un triángulo acutángulo, ni equilátero, no. Solamente tiene que ser un triángulo rectángulo. Muy bien, las funciones trigonométricas básicas son seno, coseno y tangente. Se abrevian como sen, en la calculadora lo encuentra como sin, ¿listo? El coseno cos y la tangente tan. Hay algunas calculadoras, creo que son las más viejitas, que ponen TNG de tangente. A mí en general esta notación no me gusta, me parece más fácil tan, pero son gustos y es bueno que sepan que ustedes en la literatura se pueden encontrar también con estas definiciones así. Muy bien. También tenemos unas que son recíprocas. Recordemos que ese recíproco. Recíproco es que si yo tengo una magnitud por la otra que es recíproca, ese producto me da 1. ¿Listo? Entonces, ahorita se los voy a copiar. Pongámosla acá, básica por recíproco es igual a 1. Y estas van a ser una de las premisas más importantes para luego aprendernos las equivalencias entre todas las funciones. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones recíprocas? La del seno es la cosecante. CSC. Es muy importante, por lo menos a mí me sirve para la memoria. Si empieza en S, la básica, la recíproca empieza en C. ¿Listo? El coseno empieza en C, la recíproca empieza en S y es la secante. Y la abreviamos como sec. Y la recíproca de la tangente se llama cotangente. Y la abrevio como cot. Hasta ahí me he hecho entender. Siempre que vamos a definir una función, es muy importante entonces que tengamos en cuenta cuál va a ser el triángulo para entender cómo lo vamos a relacionar.
porque más adelante nos van a dar unidades, nos van a dar valores y con base a esa información es que nosotros vamos a resolver, digamos, esas preguntas. Consideremos este triángulo rectángulo sin pérdida de generalidad, como ya se los he dicho. Es más, consideremos uno que no sea tan amigable para que nuestra mente no se acostumbre a pensar siempre igual. Tenemos un triángulo que es rectángulo, ese es el ángulo recto. Profe, pero es que no se ve como recto, pero a mí me parecería, porque no lo... No, vamos a asumir que es rectángulo. ¿Por qué? Porque acá ya me están diciendo que es rectángulo. ¿Cuándo me lo dicen? Cuando me dan este símbolo. ¿Listo? ¿Quién es la hipotenusa? El que está al frente. Acá queda la hipotenusa. Voy a hallar el ángulo alfa. ¿Dónde queda el cateto opuesto? Al frente. ¿Y dónde queda el cateto adyacente? Acá. Observen que estamos también en un triángulo rectángulo, solamente que los desacomodé de su posición inicial, en la que estábamos ahorita trabajando. Muy bien, entonces vamos a definir qué es el seno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con base a ese triángulo lo voy a hacer todo del mismo ángulo. ¿Listo? De esta manera las vamos a definir. ¿Cómo se define el seno? El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Cuando estamos hablando de las recíprocas, lo que hace ser recíproco es que se invierte la forma en que se escriben. Es decir, el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. ¿Listo? De esta manera, entonces, la cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. De esta manera tenemos definidas las funciones trigonométricas. ¿Listo? Bueno, ahora de lo que acabamos de estudiar vamos a concluir algunas formulitas que se nos van a hacer imprescindibles en el día a día para trabajar en trigonometría. Entonces tenemos seno de alfa por cosecante de alfa. Esta es la básica, esta es la recíproca. Observen que ambas son del mismo ángulo. No puedo colocarlas con ángulos diferentes, porque de lo contrario no me darían 1. ¿Listo? Para que me dé 1, tiene que ser que sean del mismo ángulo. Muy bien, esto es seno por cosecante. Ahora, coseno por secante también me va a dar 1 y tangente por cotangente también me va a dar 1. De ahí vamos a mirar que puedo reescribir unas funciones de otras. Es decir, el seno de alfa es lo mismo que escribir 1 sobre, paso a dividir cosecante de alfa. El coseno de alfa se puede escribir 1 sobre secante de alfa. Y la tangente de alfa se puede escribir 1 sobre cotangente de alfa. Pero además tenemos que la tangente y la cotangente se pueden definir en términos de seno y coseno. Entonces, la tangente del ángulo que ustedes escojan, si va a ser alfa, los otros tienen que ser alfa. Tangente de alfa se define como seno de alfa sobre coseno de alfa. Y la cotangente de alfa se define como coseno de alfa sobre seno de alfa. Bueno, ahora vamos a ver la descomposición de vectores en cada cuadrante. Nosotros todo lo que hemos estudiado hasta ahorita ha sido como ubicados en el primer cuadrante, siempre como el triángulo de la misma forma, en la misma posición, y es bueno que nos vayamos saliendo como de ese esquema mental porque muchas veces nos encuadramos, nos encasillamos y nos cambian solamente la posición, hacen una rotación o una traslación de la figura y ya dejamos de entender.
Entonces voy a hacer acá los 4 cuadrantes, vamos a hacer la descomposición de cada uno de ellos para que nos quede claro. Si de pronto quedan inquietudes o dudas, me van preguntando por favor. Entonces, comenzamos con el primer cuadrante, no tengo que hacer un plano cartesiano, digamos, completo como estamos acostumbrados, solo con esta parte es suficiente. Tenemos un vector cualquiera, f, y lo descomponemos como sus componentes vertical y horizontal. Tenemos acá la componente vertical y acá tenemos nuestra componente horizontal. Listo. Esta es horizontal porque el ángulo lo estoy cogiendo acá. Listo. Si el ángulo yo lo cogiera allá, entonces la X me quedaría acá. Pero eso es tema de otra discusión y de otra clase diferente. ¿En qué cuadrante estamos acá ubicados? En el primero. Y acá estaba la T. ¿Qué significa T? Todas. Y todas es que todas las funciones trigonométricas, cuando las evalúo, las que acabamos de estudiar, todas van a dar valores positivos. ¿Listo? Ninguna que usted haga en el primer cuadrante le va a dar negativo. En el primer cuadrante, el ángulo está entre ¿qué valores? Está entre 0 y 90. ¿Queda claro? Este es el primer cuadrante. Ahora, vamos para el segundo cuadrante. Y acá empieza la mente a incomodarse. Porque usualmente este plano cartesiano no lo presentan así. Pero está bien que la mente se incomode. De esa manera aprendemos más. Acá tengo el primer cuadrante. Acá tengo el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Hice más grande el segundo porque es en el que me interesa, porque es en el que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, tengo un vector cualquiera, digamos el vector E. Este vector, voy a ver su componente vertical, cae perpendicular al eje X, y este, que es la componente horizontal. Ahorita vimos que los ángulos siempre los íbamos a tomar con referencia al eje X. Entonces, acá sería nuestro ángulo. Coloquémosle cualquier letra. Allí ya puse alfa, pongamos acá beta. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Acá tenemos EY y acá tenemos EX. Acá tenemos estos dos vectores. ¿Listo? Y acá, si recordamos, todos sentados, la S significa que el seno y su recíproco, ¿cuál es el recíproco de seno? Muy bien, cosecante son negativos. Entonces acá estamos viendo ya cómo yo puedo calcularlo, pero cada uno tiene un signo diferente. Bueno, ahora ya hicimos nuestro segundo cuadrante. Vamos a hacer la misma, digamos, la misma estructura, pero replicándola en el tercer y en el cuarto cuadrante. Porque esto nos va sacando un poco de nuestra zona de confort, de donde siempre hemos estado acostumbrados a trabajar. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Hacemos nuestro vector. Hagámoslo un poquito más cortico para que nos quepa acá. Nuestro vector H. Recuerden que acá es sin pérdida de generalidad, cualquier letra podemos usar. Tengo entonces acá el que queda vertical, miren que siempre es perpendicular al eje Y, nos queda
el vector HY y acá nos queda el vector HX para un ángulo que esté dado en esta parte. Es decir, consideremos que acá esté gamma. Entonces ya venimos todos sentados, tomamos. En esta T de tomamos, solo nos quedan la tangente y la cotangente, positivas. Muchachos, un pequeño lapsus. Aquí el seno y la cosecante son las únicas positivas. El resto de las funciones trigonométricas, o sea, coseno, su recíproca y tangente y su recíproca son negativas. Listo. Hago claridad que no sé por qué fue ese lapsus. A veces uno queriendo hacer muchas cosas termina haciendo menos. Y acá, entonces, en este tomamos solamente tangente y cotangente son positivas. Seno y coseno son funciones negativas. Listo, para que lo tengamos acá pendiente. Y finalmente vamos al cuarto cuadrante. Bueno, ahora vamos para el cuarto cuadrante. Primero, segundo y tercer cuadrante. Listo, vamos a hacer un vector cualquiera. Por ejemplo. Entonces, observen que acá el ángulo siempre empieza desde el eje X, va a ser este de acá, digamos que sea teta, y llamemos a este vector A. Listo. Vamos a trazar entonces, vamos a hacer la descomposición y tenemos acá el vector AY y acá el vector AX. Observen, por favor, que no siempre tienen que ser casi iguales, pueden ser muy distintas o demasiado distintas. Listo. No se angustien porque nos den valores así como tan extraños, es normal. Por eso es bueno hacer los cuatro cuadrantes para que tengan ustedes presente las formas en que se les pueden presentar distintos vectores y para que no nos quedemos encasillados solamente en nuestro primer cuadrante, que es donde usualmente trabajamos. Y entonces todos sentados tomamos café. La C de café. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el coseno y su recíproco, que es la secante, son positivas. El resto de las funciones trigonométricas en este cuadrante son negativas. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar los ángulos notables. Caballeros allá atrás. Los ángulos notables, que son esos que nos tenemos que saber bien y que no siempre no lo sabemos. Estos los debemos memorizar, tanto para el cálculo en matemáticas como para el cálculo en física y para llegar a las pruebas a ver. Son valores que realmente no nos van a dar opción de sacar calculadora. Entonces, los ángulos notables son 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Y esto que aprendemos para un cuadrante que es el primero, lo podemos replicar para el segundo, el tercero y el cuarto teniendo en cuenta los signos, que fue lo que aprendimos ahorita con la frase todos sentados tomamos café, pero que con la práctica seguramente vamos a poder afianzar esos conocimientos. Entonces, vamos a hacer el esquema de una mano para poder entender cómo son estos ángulos notables. Muy bien, vamos entonces con los ángulos notables. Para aprendernos los ángulos notables lo vamos a hacer con una mano. Se supone que está calcada la mano. ¿Listo? Se supone. Muy bien. Y vamos entonces a ver los ángulos. Este sería 0 grados, 30 grados, 45 grados,
60 grados y 90 grados. La primera función que vamos a definir es la función seno, la que vamos a hacer en este recorrido. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Listo? De esa manera vamos a hacer el recorrido por los ángulos. Entonces, este es el más pequeño y por ser delgadito es como si fuera el 1. Y este, por ser el gordito, se parece más al... ¿Cuál es el número gordito? El 0. ¿Listo? ¿Cómo hacemos los otros números? 1, 2 y 3 en orden. ¿Listo? Y a cada uno le vamos a poner un radical. Raíz de 3, raíz de 2, raíz de 1. ¿Pero cuánto es raíz de 1? 1. Entonces no es necesario colocar el radical. ¿Listo? Y luego a estos 3 los divido por 2. De esta manera, entonces ya sabemos cuánto vale cada ángulo. Es decir, seno de 45 grados es igual, me fijo en la mano y ¿cuánto nos da? De 45. 45 raíz de 2 sobre 2. Entonces es raíz de 2 sobre 2. Seno de 30 grados, ¿cuánto nos da? Nos fijamos en la manito. 1 medio. Es que coseno, todas son de seno. Seno de 90. Entonces esa mano es seno. 0, sí, esta es la del seno. Y seno de 0, 1. Es para que aprendamos a leer bien la mano. Observen cómo la leemos. Y seno de 60. Raíz de 3 sobre 2. Ahora vamos a hacer la mano, pero para el coseno.